Buenos días, mi nombre es Sayan Ladino y el día de hoy vengo a hablarles de un tema muy interesante y es la corteza cerebral. La corteza cerebral viene siendo la parte más externa de nuestro cerebro, la parte que envuelve nuestro cerebro. En sí está compuesto por materia gris y a diferencia de la materia gris está compuesta de los cuerpos neuronales, de la soma de nuestra neurona y la sustancia blanca de los axones de la neurona. Entonces tenemos nuestro córtex cerebral o corteza cerebral que está en la parte externa y a la hora de observarla podemos ver que tiene como ciertas arrugas y pliegues. Bueno, esto se debe a que si nuestro cerebro, la corteza cerebral se desarrollara de forma lisa, no cabría en nuestro cerebro y tendríamos muchas menos funciones de las que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque en todos estos pliegues que se forman muchas más conexiones entre neuronas, facilitando así mucho mejor la conexión la comunicación de estímulos. Entonces tenemos ya nuestro cerebro, nuestra corteza cerebral. Estas arruguitas se llaman circunvoluciones y hay otros surcos mucho más profundos que se llaman fisuras. Estas fisuras son importantes porque nos permiten dividir a nuestro cerebro, aparte de su división general, que no tiene que ver con las fisuras, pero tenemos nuestro hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Cada hemisferio por estas fisuras puede dividirse en 4 lóbulos. Estos lóbulos son el lóbulo frontal, donde se relaciona con el pensamiento, el razonamiento, la creatividad, el criterio, la personalidad de cada persona, también el movimiento voluntario, este movimiento que yo hago aquí ahora con mis manos está siendo controlado por esta sección de nuestro cerebro, también la expresión del lenguaje, más que la formación, como formación de palabras, la expresión, la vocalización, todo esto viene relacionado con el lóbulo frontal. El lóbulo, entonces ya tenemos aquí el lóbulo frontal, aquí tenemos el lóbulo parietal. Este sí tiene que ver con la comprensión del lenguaje. Ahora mismo cuando ustedes me escuchan y tratan de entender mis palabras, es nuestro lóbulo parietal el que es encargado de comprender estas palabras, estos mensajes que intento yo hacerles llegar. El lóbulo parietal también está relacionado con la interpretación de estímulos como la temperatura, el dolor, la sensación de textura, el tamaño de las cosas, todas estas habilidades que nos permiten estar en nuestro entorno 3D y asimilar todas estas distancias, tamaños, formas, texturas. Esto es importante de la lóbulo parietal. Algo que quiero mencionar rápidamente y es que pues muchos conocerán la enfermedad del Alzheimer. Esta está relacionada con la corteza cerebral en el lóbulo parietal, ya que ahí es donde se almacenan nuestros recuerdos. Entonces esta enfermedad neurodegenerativa afecta a esta sección de nuestro cerebro, limita nuestra memoria y en este estudio de Santos, Olvane y Pardi en el 2020 querían buscar nuevos biomarcadores que permitieran diagnosticar esta enfermedad sin tener que utilizar métodos invasivos. Esta vez querían usar la saliva para ubicar biomarcadores que son algunas proteínas y péptidos. Lastimosamente no se encontró mucha diferencia entre personas con y sin la enfermedad de Alzheimer. Ahora procedamos al lóbulo temporal. En el lóbulo temporal es fácil de recordar, está cerca de nuestro oído y se relaciona con la interpretación de estímulos auditivos. Ahora mismo cuando ustedes escuchan este mensaje, a la hora de escuchar, interpretar esos sonidos, saber de qué tipo de sonido es, si es un idioma, es una música, es un ruido, todo eso lo tiene que ver con el lóbulo temporal. Y por último, entonces ya tenemos nuestro lóbulo occipital en la parte anterior de nuestro cerebro y posterior, perdón, y ahí es donde se van a interpretar estímulos visuales, los cuales ustedes a la hora de verme van a verme a través de los ojos claramente. Estas imágenes van a ser enviadas a través del nervio óptico y van a llegar por último al lóbulo occipital. Por último, quiero mencionarles una patología lamentable y es la parálisis cerebral. Esta es una enfermedad que está relacionada con una condición en el desarrollo de la corteza cerebral ubicada, desarrollada principalmente antes de nacer. Esto afecta de 1 a 4 niños por cada 1000 bebés y en el estudio de Rodríguez y Pedraza del 2018 demostraban la importancia de una estimulación y los buenos resultados que puede tener la estimulación de estos niños para mejorar sus habilidades motoras, las cuales se ven afectadas por esta parálisis cerebral. Muchas gracias. Feliz día.